El mensaje de hoy, hermanos, se titula Capacidad Divina. Pero primero vamos a hablar de qué son las capacidades. ¿Qué son las capacidades? Según un concepto cotidiano, nos dice que se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. El término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. En general, cada individuo tiene varias capacidades de las que no es plenamente consciente. Muchas veces nosotros hacemos cosas de las cuales no somos conscientes, por ejemplo, el hecho de cocinar. Hay cosas que nosotros no lo hemos aprendido por medio de una receta, pero tenemos esa habilidad, tenemos esa capacidad. Eso es algo que no es consciente, ¿ok? Que no es plenamente consciente. Así se enfrentan diferentes tareas que le proponen su existencia sin reparar especialmente en los recursos que emplea. Esta circunstancia se debe al proceso mediante el cual se adquieren y se utilizan esas capacidades. En un comienzo, una persona puede ser incompetente para una determinada tarea. A veces nosotros no tenemos la capacidad para realizar una determinada tarea. Pero ¿qué pasa? Debemos adquirir el conocimiento y debemos reconocer primeramente que yo no soy apto para tocar la batería, ¿no? Yo no puedo colocarme para sentarme allí a tocar la batería porque sencillamente no tengo el conocimiento. Para eso debo prepararme, ¿verdad? Entonces desconocemos esta circunstancia y adquirimos el recurso del conocimiento y esto se vuelve consciente. Ya adquirimos ese conocimiento, aprendí a tocar la batería, ya es algo que voy haciendo consciente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que luego se torna? Esta capacidad que fue consciente, que no la sabía, que me preparé, luego se torna inconsciente. ¿Por qué? Porque de tanta práctica, hacemos que esto sea inconsciente. Esto sucede mucho con los atletas, con los futbolistas, con los deportistas. Ellos primero aprenden técnicas, los pases. Y después, ¿qué hacen? Después no están diciendo cuando están en el momento del juego, este es un pase. Sencillamente, ellos lo aplican inconscientemente porque ya tuvieron el conocimiento previo, ¿ok? Entendiendo que también muchas a veces son innatas, son capacidades que vienen junto con nosotros. Por ejemplo, la capacidad de enseñar, la habilidad o la capacidad para cantar, para bailar, a veces eso viene, oye, mira qué ritmo tiene esa persona, cómo lo hace, qué bien canta, y no tienes conocimiento, no te has preparado. No, sencillamente es una capacidad que la persona tiene, ¿ok? De hecho, esto puede considerarse una de las más importantes, porque cuando son capacidades innatas, son las más importantes porque no son trabajadas, es algo especial de esa persona. Es importante también para ello que la capacidad se manifieste y se entienda como las condiciones que reúne una persona para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento, entendida como una serie de herramientas naturales, hayan sido utilizadas por él o no. Ciertamente los seres humanos desperdiciamos la mayor parte de nuestra capacidad mental. Esto sucede mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos tenemos una amplia capacidad mental y lo que utilizamos es un mínimo de ella. ¿Y qué? Nos limitamos. ¿Por qué? Porque a veces seguimos patrones, ejemplos de otras personas, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de las personas mayores. No hacemos de nuestra capacidad mental una aventura. Por ejemplo, en mi caso, ok, estudié, me capacité en un área, pero que después vi que había una acción de saber grabar, de utilizar las cámaras, y que dije, voy a aventurarme también en eso, y así consecutivamente en lo que nosotros creamos debemos aventurarnos, debemos entender que la capacidad no la debemos limitar, y más cuando científicamente se nos ha dicho que nuestro cerebro tiene una capacidad mayor, que lo que nosotros usamos es tan solo una mínima parte. Esto en el panorama de lo que es el concepto cotidiano de las capacidades, de la capacidad. Ahora bien, chévere, todo está bien, ya lo sabemos, ya reflexionamos, sabemos un poquito ese concepto, pero entonces, ¿cuáles son esas capacidades dadas por Dios, las que nosotros debemos trabajar? El Salmo 139:3, acompáñenme hermanos, para ver, ya entendimos, ya comprendemos un poco qué son las capacidades. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son las capacidades dadas por Dios. 139:3. Dice de esta manera el versículo 3, sabes lo que hago y lo que no hago, no hay nada que no sepas. Si leemos anteriormente desde el versículo 1, dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto.
aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Qué impresionante es ver cómo el Señor sabe lo que nosotros hacemos y lo que nosotros no hacemos. Conoce nuestras capacidades. Es lo más importante. El Señor conoce tu capacidad, sabe lo que haces, lo que no haces. Antes que tú digas algo, ya Él sabe lo que vas a decir. Dice Romanos 12:6, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Esto quiere decir cuando Él dejó el mandamiento o dejó la orden de ir y predicar al mundo. Si Dios nos dejó eso, nosotros debemos hacerlo. Es una orden, es algo que el Señor nos dejó, que nos autoriza. Fíjense lo maravilloso de esto, porque el Señor te autoriza. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tenemos la capacidad como cristianos, como pueblo del Señor, de ir y predicar, de ir y hablar de su palabra. Dice también, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos egoístas. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Qué importante esto. Fíjense que lo que el Señor nos dice es, si vas a hacer algo en función a la capacidad que te di, hazlo bien. Trata de hacer todas las cosas que yo te dije, que tienes el talento, que tienes la capacidad, pues vamos a hacerlo bien. No es, ay, sí, yo serví por servir, ya lo hice. No lo hiciste con una buena intención, no lo hiciste como a Dios le agrada que lo hagas. Tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo como dice la palabra aquí en Romanos 12:6. Primera de Corintios también nos dice, Primera de Corintios 4:7. Acompáñenme, hermanos, allí. Dice, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Qué importante esto. Todo lo que tenemos, todas las capacidades, los talentos, todo viene de parte del Señor. Porque a veces entonces, si sabemos tocar bien, somos excelentes músicos o sabemos enseñar muy bien, porque es una capacidad dada por el Señor, muchas veces presumimos de ello. Está mal, porque eso que tienes fue dado por Dios. Sé humilde, sé sencillo. Claramente esta capacidad fue dada por Dios. Dice así, cada persona ha recibido de parte de Dios capacidades, no solamente para bien propio, sino para poder servir a los demás. El Señor no solamente nos da capacidades para nuestro bien, las capacidades que nos da es para beneficiar a los demás. Cada ser humano tiene una tendencia nata a hacer algo que le gusta y lo hace bien, porque esa es su capacidad. Nuestras capacidades son un regalo de Dios. Cada uno tiene capacidades diferentes de las otras personas. Dios nos ha dado a cada uno lo que es mejor para nosotros y para el bienestar de los demás. Ahora bien, hablamos de todas estas capacidades dadas por Dios, pero hay algo más que debemos escudriñar dentro de la palabra y son las capacidades que da el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12:4. Busquemos ahora qué capacidades da el Espíritu Santo. Estas capacidades que hablamos anteriormente son las que son dadas por Dios, pero las que da el Espíritu Santo son esas manifestaciones que a veces nosotros decimos o que no comprendemos o que sencillamente no hemos trabajado en ellas para que se hagan manifiestos en nuestras vidas. 1 Corintios 12:4. Las capacidades que da el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice acá y muy referente a la iglesia. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades. Amén. ¿Cuántos acá tenemos distintas capacidades para servir al Señor? Amén. Pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la capacidad para hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. Son aquellas personas que tienen esa palabra adecuada, esa palabra certera en momentos difíciles.
es eso que da el Espíritu Santo. Eso no es dado o manifestado de alguna manera, de que tú lo preparaste, no. Eso viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, qué palabras sabias las que me acabas de dar, qué palabras que acaban de llegar a mi vida. Tengan por seguro que eso es manifestación del Espíritu Santo. Dice, algunas tienen la capacidad especial, ¿ok?, para hablar con sabiduría. A otros le da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. Son esas personas que tienen las experiencias, son esas personas que han estudiado, que se han preparado en base a algo para poder hablar con ese conocimiento. A otros le da gran confianza en Dios, esa es la fe, la gran confianza en Dios. Hay personas que dicen, uno le dice, pero estás pasando por esta circunstancia, ¿y cómo te sientes? Bien, confiado en Dios. Qué increíble, es una capacidad, porque hay personas que se impacientan, hay personas que no aguantan, se angustian y no se preparan para esto, pero hay personas que dicen, estoy bien, estoy fortalecido. Es una gran capacidad dada por Dios, por el Espíritu Santo, ¿ok? A otros le da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Eso somos nosotros cuando llevamos la palabra del Señor. Nos ha dado la autoridad de hablar de parte de Él. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Aquí es cuando hablamos un poco sobre el discernimiento de espíritu, que podemos decir con qué espíritu viene una persona, con qué espíritu no viene. Eso el Espíritu Santo también nos los da para que nosotros podamos manifestarlo. Por eso es que cuando el pastor ha predicado y nos ha enseñado mucho de cómo debemos orar, yo creo que si nosotros empleamos también parte de nuestras oraciones en esto, porque ya aprendimos que no debemos orar por lo material, el Señor puede manifestarse de gran manera. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darles a cada uno. No nos angustiemos, hermanos. Si nosotros no tenemos la capacidad del discernimiento de espíritu, nosotros tenemos que entender que el Señor ya puso en cada uno de nosotros la capacidad necesaria para nuestro beneficio, para nuestro bien y para el beneficio de los demás. No forcemos las cosas, sencillamente el Espíritu Santo sabe lo que hace y sabe a quién se lo da. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Fíjense algo que es importantísimo, los ejemplos de personajes bíblicos que explotaron sus capacidades. Está Abraham, todos conocemos la historia de Abraham, el héroe de la fe. Dice que Abraham tomó a su esposa, a su sobrino Lot, y luego se fueron, un grupo de siervos, y emprendieron una marcha por fe. Dios se le apareció nuevamente y le prometió que su pueblo, Dios le prometió, es importante que entendamos esto, que su pueblo heredaría toda aquella tierra. Impaciente en cuanto al cumplimiento de la promesa de Dios, Abraham tuvo un hijo, Ismael, engendrado en su sierva Agar. Cuando Abraham y Sara eran ya muy ancianos, Dios cumplió su promesa de darles un hijo, les dio a su hijo Isaac, su hijo único. La gran prueba de Abraham fue la orden de entregar a Isaac como sacrificio a Dios, pero como fue fiel, Dios sustituyó este sacrificio. Es importante darnos cuenta cómo el Señor obra de esta manera. Y en estos personajes bíblicos, ahora les voy a hablar, ¿cuál fue la capacidad de Abraham? Fue su fe, fue su fidelidad, que aunque en algún momento dudó, él esperó y Dios cumplió su promesa. Podemos ver también en Sansón. ¿Cuál fue la gran capacidad de Sansón? Su fuerza extraordinaria. Sus hazañas espectaculares fueron lo que hicieron de Sansón un personaje bíblico con capacidades. Otro personaje que podemos ver, que ustedes también conocen la historia, fue Esther. Esther fue una judía de la tribu de Benjamín, huérfana, fue adoptada y criada por su primo Mardoqueo. Por su gran belleza y elegancia fue elegida reina por Asuero. Cuando peligró la vida de los conciudadanos mediante la matanza que Amán tramaba, arriesgó la vida tratando de modificar el edicto. La valentía y el encanto personal de Esther hicieron que Asuero añadiera al decreto de Amán el permiso de que los judíos se defendieran. ¿Qué capacidad podemos observar en Esther? La capacidad de la sabiduría, del saber hablar, del conocimiento y hablar en el momento. Acá estoy un poquito, ya hablamos de las capacidades, de esas capacidades dadas por el Espíritu Santo, y ahora la estamos viendo. Danos ejemplos de ellos. Bueno, les voy a dar ejemplos mediante la palabra y estos personajes bíblicos. Otro personaje bíblico que podemos observar es Moisés. Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, todo lo que tenía Moisés, todo lo que hizo Moisés, su exilio, luego que se casó con Séfora, que era pastor. Cuando regresó a Egipto, se convirtió en emancipador y dirigente de Israel. Moisés, líder del Éxodo, llevó al pueblo de Sinaí después de pasar junto al Mar Muerto. Allí se convirtió en legislador. Fíjense lo que fue Moisés, que es impresionante porque Moisés conocemos, según la palabra, que tenía una limitación, era tartamudo.
Pero fíjense eso, Dios conocía su capacidad y aun cuando él tenía esta limitante, Moisés fue un gran profeta, fue un general, fue administrador, fue legislador, fue estadista, fue liberador, fue prosista, fue poeta y fue historiador hebreo. Imagínense nada más que a veces nosotros pensamos que tenemos limitaciones, pero Dios conoce nuestras capacidades. Somos nosotros los que nos limitamos y no permitimos que se desarrolle eso en nosotros. Fíjense también la historia de José, todos conocemos un poco de la historia de José. ¿Cuál sería la capacidad que tuvo José? A ver, ¿cuál sería? Los sueños, interpretaba los sueños. Desde joven, él empezó a interpretar los sueños. Y qué impresionante ver que su capacidad lo llevó a él al futuro, lo llevó a él a más adelante. ¿Para qué? ¿Qué podemos ver en José? Que no fue solamente un beneficio propio, porque sí, de verdad, después tuvo él poder estar junto con el faraón, con el gobernador. ¿Pero qué? ¿Qué pasó con José? Él pudo ayudar a los demás, pudo ayudar a su pueblo. Aquí vemos cuando hacemos referencia de que tu capacidad no puede ser beneficio para ti solamente, debe ser también beneficio para los demás. Esto lo observamos en José. En David podemos ver a David, un David que era un pastor de ovejas, un David que era el menor de todos sus hermanos, conocemos la historia de David, pero ¿saben lo más importante que pasó con David? David trabó amistad, tenía un talento, tenía una capacidad, y esa capacidad nuevamente, si nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que lo llevó al sitio del palacio del rey Saúl. ¿Por qué? Por su talento musical, por su capacidad musical y poética. En el palacio de Saúl, y luego, después de estar él en el palacio de Saúl, se casó con Mical, hija del mismo rey. Estas nuevas relaciones tuvieron una gran importancia en la futura seguridad de David. En el palacio de Saúl aprendió mucho respecto a la vida cortesana y militar. Fíjense allí, David no solamente tenía esa capacidad. ¿Qué hizo luego David? Se preparó. Bueno, yo tengo una capacidad, pero yo sé que ya yo tengo un llamado de parte de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Prepararme. Se preparó en la vida cortesana, en la vida del palacio, y también se preparó en la vida militar, cosa que le ayudó luego cuando él gobernó en Israel. Entonces podemos darnos cuenta cómo Dios conoce nuestras capacidades, cómo Dios nos va capacitando de una vez para lo que nosotros tenemos a futuro. Vamos a hablar ahora un poquito de que quizás dirán, es un personaje bíblico reconocido, porque los que acabo de decir son muy reconocidos, pero ¿qué pasa con Rahab? Bueno, Rahab fue conocida como una ramera que vivía en una casa que formaba parte del muro de Jericó, de la edad de bronce tardía. Los espías de Josué se alojaron en ella. Cuando lo buscaron, ella los escondió debajo de unos tallos de lino que estaban secándose en el terrado. Aquí podemos ver que Rahab quizás no habíamos visto algo grande en ella, pero sí, ella sencillamente ocultó a los servidores del Señor porque sabía que Jericó había de caer. En ella se manifestó la fe, en ella se manifestó el obrar. Entonces, de hecho, en el Nuevo Testamento, el escritor de la Carta de los Hebreos la incluye entre los antiguos ejemplos de la fe. Además, se le menciona en Santiago 2:25 como una de las personas que fue justificada por sus obras. Es muy probable que se le pueda identificar a Rahab como la esposa de Salomón y madre de Booz, antepasados de David. Leemos Santiago 2:25, dice, así le sucedió a Rahab, la prostituta. Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías en su casa y por ayudarlos a escapar por otro camino. Qué impresionante y qué maravilloso es el Señor, que Él nos valora y Él nos tiene a todos siempre presentes, a todos. Él no importa tu condición, a Él no le importa tu apariencia, Él sencillamente busca a un corazón contriste y humillado. Él busca un corazón que quiera servirle. Él busca un corazón que quiera capacitarse, que quiera prepararse. Dice, ¿por qué? Porque somos aceptados. Está bien, sí, somos aceptados, somos salvos. Pero ¿qué sucede? Tenemos que ser aprobados. Aprobados por nuestras buenas acciones, por hacer el bien y ayudar a los demás. Fíjense lo que dice Santiago 2:14, y en esto quiero hacer un poco de énfasis porque es necesario que nosotros revisemos que están muy bien las capacidades, pero hay algo más añadido a esto y que nosotros lo podemos ver de alguna manera por lo que nos habló de Rahab. Dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no van a ser aprobados. Si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad a Dios.
De nada nos sirve decir que somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles a Dios, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir, tú dices que eres fiel a Dios y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios sin tener que hacer lo bueno y yo te demostraré que soy fiel a Dios por medio del bien que hago. Tú crees que existe un solo Dios, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Debes aceptar de que nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. Necesitamos ser aprobados, necesitamos ser aceptados y aprobados, pero también necesitamos que nuestras capacidades nos ayuden a formar un carácter para ser aprobados. No es solamente tenerlo, nuestras capacidades deben ayudarnos a nosotros para poder ser aprobados. Y bueno, ahora quiero hablarles sobre esa capacidad importante, la capacidad divina, porque yo les hablé un poco de las capacidades. Y recuerden que el tema es capacidad divina. ¿Cuál es esa capacidad más importante? ¿Cuál es esa capacidad divina? Leamos 1 Corintios 12:27. Dice así: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles, en segundo lugar puso profetas y en tercer lugar puso maestros. También hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos somos apóstoles, profetas o maestros. Tampoco todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Qué impresionante cuando nos dice aquí la revelación que tiene Pablo, que está muy bien cuando le habla a la iglesia de los Corintios y le dice, está muy bien que quieras recibir las mejores capacidades del Espíritu. Eso está perfecto, pero ¿saben qué? Yo por mi parte de la revelación que le ha dado el Señor a él, dice, voy a enseñarles algo más importante. Está bien todas esas capacidades, pero yo les voy a enseñar algo importante, dice Pablo. Y la capacidad divina que dice Pablo está en 1 Corintios 13. El amor verdadero. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Muchas capacidades, mucho talento, mucha habilidad, pero no te sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo en cuanto a obras. Fíjense acá, todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme de cuerpo y alma a ayudar a los demás. Estos 3 versículos dicen que aun cuando tú tienes las capacidades y las preparas, tus talentos, tus habilidades, eso es nada delante de la capacidad divina que es el amor. ¿Por qué? Porque dice el versículo 4, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le hicieron. No aplaude a los malvados, sino que les habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Fíjense, llegará el momento. Ni se habla en idiomas extraños. Todas esas capacidades dadas anteriormente no se va a dar. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Fíjense ustedes, está todo esto, pero cuando llegue lo que realmente es perfecto, esa capacidad divina del amor, de que Dios se te revela en tu vida, ya todo lo demás, todas las demás capacidades, todas las demás habilidades, quedan a un lado, porque llegó lo más importante. Solo el amor vive para siempre. Dice, cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran como las de un niño. ¿Qué quiere hacer referencia aquí Pablo? Eran inmadureces. Cuando yo era niño, hablaba cosas inmaduras, me comportaba como un niño con la inmadurez, pero ahora soy una persona adulta y todo lo que he dejado atrás
Y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo se vea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo a Él como Él me conoce a mí. Qué importante es esto, porque si yo tengo orgullo, yo tengo angustias, tengo preocupaciones, tengo tantas envidias, todo lo que refería anteriormente, yo no voy a poder ver las cosas perfectas. Eso es lo que nos está diciendo acá la palabra. No voy a poder verlas, pero cuando todas esas cosas se vayan de mi vida, yo voy a ver las cosas perfectas y voy a poder conocer a Dios como Él me conoce a mí. Porque si están esas cosas imperfectas, todo lo que les mencioné anteriormente, como orgullos, como angustias, como todas las desesperaciones que se nos presentan en este sistema del mundo, todo eso nos hace ver a Dios. Ay, pero es que me pasó esto, pero es que me sucedió aquello, pero es que no puedo, pero es que no puedo avanzar. Por supuesto, nunca vas a ver a Dios y conocerlo como Él te conoce a ti, porque Dios no pone trabas para conocerte. Sencillamente Dios no está con eso, el Señor no está con eso con nosotros. Sencillamente Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras necesidades. Y aquí este versículo que está agregado, que no está en el original, aprendí eso, pero está agregado, me imagino que es como un resumen que hizo el autor para explicar todo lo que decía el capítulo 13, sencillamente para eso. Dice el versículo 13, hay tres cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, lo que pudimos ver en los personajes bíblicos, un Abraham. Abraham creyó, esperó que Dios cumpliera su promesa, y el amor, Pero de estas tres cosas, dice el autor, que lo más importante es el amor. Esa es la capacidad divina que nosotros tenemos que entender, que tenemos que trabajar en ella. Si aún no conoces tu capacidad, hermano, hermana, descúbrela, instrúyete, esfuérzate, trabaja en ello. Pero si ya la conoces, como de hecho ya la acabamos de conocer, que es la capacidad divina, que es el amor que todos debemos tener, debemos multiplicar esa capacidad, procurar hacer el bien con esas capacidades, no ser egoísta, sino explotarla, creer ciertamente en Dios, confiar por completo en Él, tener la plena seguridad de que su palabra se cumplirá. Créelo, su palabra se va a cumplir, de que sus promesas son un hecho y por sobre todo siembra siempre esa capacidad divina que es el amor.